Hola a todos, estamos terminando el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Ayer comenzamos el capítulo 5 y estuvimos hablando de un tema muy importante, como todos los que hemos estado tocando, que son instrucciones para los pastores y de una forma más general para todos aquellos que como cristianos estemos en alguna posición, ya sea de autoridad o de influencia en las distintas esferas de la vida. En el fondo creo que todos tenemos influencia sobre otros. Podemos pensar en la familia y bueno, vemos, y también lo hemos estado estudiando en la carta del apóstol Pedro, que por ejemplo pues los maridos son autoridad en el hogar. En el matrimonio pues Dios le ha dado al marido esa responsabilidad de dirigir el matrimonio en la voluntad de Dios y ser cabeza de hogar. Los que son padres, padre, madre, pues también tienen esa autoridad delegada por Dios sobre sus hijos. Y así pues podemos también esto trasladarlo pues al mundo laboral, a la sociedad en general y dentro de la iglesia. La iglesia pues hablamos de pastores, también podemos hablar de los que tienen distintas responsabilidades sobre pues las distintas áreas del funcionamiento de una iglesia, ¿no? Y en el fondo pues todos podemos tener también influencias sobre amistades, conocidos, quizá pues personas que hay en nuestra vida a las que les hemos hablado de Jesús, les hemos predicado el Evangelio y se están acercando o ya han dado el paso de entregar su corazón a Dios, y automáticamente nos volvemos pues podríamos decir pastores de sus vidas, porque pues ahora tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra, de orar por ellos, de cuidarles. Entonces estos principios que estuvimos estudiando ayer y que hoy vamos a continuar con ellos, pues vemos que es algo que directamente se aplica a los pastores, pero también en cierto sentido pues a todos los cristianos, ¿no? Bien, pues hoy vamos a hacer un salto al libro de Ezequiel, que lo tenemos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 34 y vamos a acudir aquí porque es un tema directamente relacionado con lo que estuvimos viendo ayer. Vamos a estudiar algunas de las características del pastor, cómo o qué labor tienen los pastores y cómo no deben ser. Pero primero de todo vamos a entrar un poquito en el contexto antes de leer. ¿Alguien se acuerda quién era Ezequiel o quién fue Ezequiel? ¿Sí, José? Creo que él estaba en Siria, ¿no? En esa parte, ¿no? Al lado del río. Siria no, en Babilonia. Sí, bueno, sí, ya. Un poco más arriba. Sí, se llama Babilonia. Sí. Sí. ¿Y él qué ministerio tenía, Ezequiel? ¿Qué era Ezequiel? Ezequiel era un profeta. Uh-huh. Muy bien, recordamos, y nos vamos atrás en la historia, estamos hablando del año 600, 500 y tanto, ¿no? Antes de Cristo. O sea, él vivió unos siglos antes de que Jesús naciera. Y estamos en una época en la que la nación de Judá, recordamos que Israel había sido dividido en dos después de Salomón, y había quedado lo que sería la parte del norte y la parte del sur que se llamaba Judá, ¿no?
Entonces, a lo largo de los siglos de la historia de Israel, pues la nación se había corrompido hasta el extremo, ¿no? Había hecho todo lo que Dios les había mandado en su ley que no hicieran y no cumplían con los mandamientos de Dios. La corrupción, la pudredumbre moral había llegado hasta tal punto que Dios pues finalmente tuvo que traer lo que él ya había anunciado que pasaría: juicio. Entonces, primeramente, esto sucedió con la nación del norte, que en el año 722 el imperio asirio pues derrotó y destruyó esa nación, llevándose a los supervivientes cautivos, ¿no? Y la nación del sur, Judá, aguantó un siglo y pico más, hasta que finalmente el imperio de Babilonia, que era el imperio que dominaba en esa época, que derrotó al imperio asirio, derrotó a Egipto también, pues vendría y sitiaría Jerusalén. Primero la derrotó, pero no la destruyó, y se llevó a muchos cautivos. Eso fue alrededor del 90 y pico, 97 o por ahí, 590 y tantos antes de Cristo. Y él pues puso, el rey de Babilonia puso a un gobernante que reinase allí en Jerusalén y le diera tributos a Babilonia y un poco pues fuera su vasallo, ¿no? Pero finalmente pues este gobernante se rebelaría y bueno, Babilonia volvería a Jerusalén para sitiarla y al final derribaría sus muros y destruiría la ciudad totalmente, destruiría el templo, ¿no? Entonces Ezequiel, este profeta, fue uno de los tantos que fueron llevados cautivos a Babilonia antes de que Jerusalén fuese destruida. Una de esas primeras veces en las que llegaron los ejércitos babilónicos y de los que se llevaron cautivos, pues ahí estaba Ezequiel, ¿no? Entonces Ezequiel en Babilonia es donde va a ser llamado por Dios para ser profeta, estando allí en la cautividad. Entonces Dios le va a dar una serie de visiones sobre Jerusalén, lo que sucedería, ¿no? Él profetizó su total destrucción. Él ve cómo la gloria de Dios abandonaba el templo por toda la idolatría, la injusticia social que imperaba allí, la inmoralidad y bueno, la corrupción era extrema, ¿no? En el pueblo de Dios, hasta tal punto que Dios pues dictaminó sentencia firme, ¿no? Que no sería revocada, y Dios mismo dijo que su pueblo pues le había abandonado, ¿no? Había abandonado su pacto. Dios había sido muy paciente con él, le había estado llamando a arrepentirse, pero no querían escuchar y finalmente el juicio llegó, ¿no? Entonces gran parte del libro de Ezequiel nos anuncia esa destrucción, y la segunda parte de su libro, pues ya Jerusalén ha caído, ¿no? Ya han muerto la mayoría y otros tantos también han sido llevados cautivos al exilio, ¿no? Entonces Ezequiel va de alguna forma a realizar su ministerio entre los exiliados, ¿no? Y aquí pues entre todas sus profecías llegamos al capítulo 34. Fijaos que en el título que tenemos en la Reina Valera del 60 nos dice profecía contra los pastores de Israel. Aquí vemos que Dios le da al profeta Ezequiel una profecía sobre los pastores. Dios le dice que denuncie lo mal que lo estaban haciendo los pastores en Israel y que lo habían estado haciendo por mucho tiempo, ¿no? Y cómo Dios estaba enojado con ellos.
Entonces vamos a leer parte de este capítulo, vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo allí con ellos y cómo podemos aplicarlo a nosotros, siguiendo la misma línea de ayer, ¿no? Del capítulo 5 de Primera de Pedro. Bien, entonces leemos desde el versículo 1, estamos en el capítulo 34 del profeta Ezequiel. Y de adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis la débil, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes en falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscaron, ni mis pastores buscaron ovejas, sino mis que ovejas. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por cuanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoceré su rebaño, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastores los apacentaré. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Vale, vamos a parar ahí. Amén. Estamos a lo que acaba de llegar, estamos en Ezequiel 34. Hemos hecho un salto al Antiguo Testamento. Estamos leyendo al profeta Ezequiel, porque está muy relacionado con lo que veíamos ayer, con el tema de ayer, que es el principio de Primera de Pedro 5. Bien, entonces vemos que esta sección, este pasaje que acabamos de leer, esta primera parte del capítulo 34, vemos que va dirigida a los pastores de Israel, ¿no?
Ahora, si pensamos en un pastor, en el oficio de pastor de ovejas, ¿no? ¿Qué tipo de oficio es ese? Apacentar las rebaños, las ovejas. Es alguien que se encarga de qué? De cuidarlas. Que cuida las ovejas, las lleva a comer, ¿no? A los pastos. Esquilarlas. Claro. Protegerlas. Muy bien. Ahora, cuando dice aquí, cuando Dios está hablando de los pastores, ayer veíamos en Primera de Pedro que, hablábamos un poquito de la función del pastor en la iglesia, ¿no? En una congregación. Entonces podemos ver ese paralelismo, ¿no? Entre el pastor de ovejas y el pastor en una congregación, ¿no? Ahora, aquí estamos antes de Cristo. Jesús aún no había nacido. Cuando Dios está hablando, dirigiéndose a los pastores, ¿de quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes dirige esta profecía, esta denuncia? ¿Quiénes eran los pastores en Israel? ¿Sabéis? ¿Alguien? Bueno, discípulos, ¿no? Los que más o menos Jesucristo había designado para ocupar ese lugar, ese puesto, se puede decir. Ajá. Eso sería... Y ellos, a continuación, fueron, se puede decir, pues expandiendo, se puede decir, el área de ese... Guiando a otros, cuidando a otros, claro. Eso sería cuando Jesús nació, ¿no? Pero ahora estamos en el profeta Ezequiel, que vivió antes de que Jesús naciera, ¿no? Eso vienen siendo como sacerdotes. Ajá. Profetas. Ajá. El profeta Ezequiel era Ajá. un profeta. David también era como profeta, ¿no? David fue un rey que vivió Sí. mucho tiempo No atrás. sé que era rey, pero antes él también hablaba con Dios. Y después era el intermediario entre su gente y Dios, ¿no? Sí, en cierta manera sí. De cierta forma se intercedía, sí. Bien, los pastores se utilizaban en la antigüedad para referirse a los dirigentes, ¿no? Entonces, incluso fuera de Israel, también en Oriente, era común hablar del rey como del pastor, ¿no? El pastor de la nación, ¿no? Entonces, el pastor o los pastores, por un lado, hace referencia a los dirigentes de la nación, el rey y sus funcionarios, ¿no? Que están ejerciendo autoridad, y por otro lado, también hace referencia a los dirigentes espirituales, ¿no? Como o eran los sacerdotes, los profetas, los que supuestamente tenían que guiar al pueblo con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de ellos está hablando aquí Dios, ¿no? Esta denuncia va hacia ellos. Entonces, vamos a ver algunas características que debe tener el pastor, deben tener aquellos que están dirigiendo y que no estaban cumpliendo en esta época los que realizaban esa labor. Y vamos a ver cómo esas características pues no han cambiado. O sea, aquellos que pastorean hoy o que dirigen, que ejercen influencia sobre otros, pues deberían de cumplir las mismas características, ¿no? A los ojos de Dios. Bien, vamos a ver qué encontramos aquí. Primero de todo, diríais que estos versículos que hemos leído, ¿no? ¿Diríais que Dios estaba enojado con los dirigentes, con los pastores de la nación? Sí. Sí, ¿no? Fijaos en el versículo... Estaba en contra. Les está recriminando que no estaban haciendo su función. Claro. Fijaos en el versículo 2, tenemos ahí signos de exclamación, ¿no? ¿Qué dice ahí en esa exclamación que encontramos? En el versículo 2. Hay pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ajá. Hay de los pastores de Israel, ¿no? Que se apacientan a sí mismos. Cuando Dios dice hay, ¿no? Está llamando nuestra atención, ¿no? Es como que está diciendo que algo se está haciendo mal, ¿no?
y que van a venir problemas. Dice, ay de los pastores de Israel, ¿y qué les recrimina allí el Señor? Que no apacientan a sus rebaños. Ajá, que se apacientan a sí mismos. Se supone que el pastor lo que hace es apacentar ¿a quién o a quiénes? Al rebaño. A las ovejas, ¿no? Al rebaño. Pero Dios está diciendo de esos pastores que se apacentaban a sí mismos. O sea, en lugar de cuidar, de alimentar, de guiar, de ocuparse del rebaño, se ocupaban de sí mismos y no del rebaño, ¿no? ¿Se entiende, no? Está pasando ahora también. Ajá. Entonces esto, trasladándolo a los dirigentes, se supone que los dirigentes de una nación, ¿qué deben hacer? Dirigirla, Cuidar, El pueblo. velar por su bien, ¿no? En realidad servir a la nación, ¿no? Velando por el bienestar de los ciudadanos, guiarlos bien, que son las ovejas. procurar la justicia, ¿no? Y a nivel más espiritual, pues algo muy parecido, ¿no? Enseñar la palabra de Dios, corregir al que se está desviando, velar por el bienestar espiritual, pero también el bienestar emocional, el bienestar físico, ver cómo cuidar a las personas que están a su cargo, ¿no? Pero lo que estaban haciendo estos dirigentes es aprovecharse de las personas para su propio bienestar, ¿no? En lugar de velar por el bien de ellos, ponerse así primero, de forma muy egoísta, abusando de las personas que estaban a su cuidado, y en lugar de dirigirlas bien, pues abusar de ellas para su propio beneficio. ¿Se entiende, no? Eso era lo que estaba pasando. ¿Y creéis que hoy en día, vamos ya no hablando de la iglesia, sino de la sociedad, de los dirigentes, estamos hablando de políticos, de gobernantes, ¿creéis que esto es algo que se da también hoy? Sí. En También, ¿no? A mayor escala. A Ajá. ver. A mayor escala, ¿no? Sí. Mm. Bueno, O sea que es común el encontrarnos con gobernantes, dirigentes que estén abusando y aprovechándose de su posición para enriquecerse ellos, estar ellos bien y velar por su propio bienestar y los de los suyos a costa de grandes cargas que imponen sobre el ciudadano, sobre el pueblo, ¿no? Eso es claro algo que sí. común, ¿no? Pero no todos, ¿eh? No Ujú. todos. Creo que es importante Ajá. lanzar. Yo pienso que es como mucha gente que no es dirigente, pues se ocupa me ocupo de mi hijo, de mi hija, de mi familia y el resto. Claro. Olvidándose de su A todo responsabilidad. mismo. Claro. Ajá, claro, A también. ver, a sí. todo nivel. Claro, Es lo mismo. incluso sin estar en esas posiciones Claro. de autoridad, también uno tiende a ser egoísta, ¿no? Profita de la vida. Claro. Dice, yo me ocupo de mi propio bien, de mi familia como mucho, y los demás, pues, me da igual, ¿no? Claro, exactamente, es la misma actitud egoísta, ¿no? Y esta actitud egoísta es precisamente la que Dios está recriminando, denunciando de sus dirigentes. Y todavía más grave, porque también estaban incluidos aquí, decíamos, los dirigentes espirituales, ¿no? Los sacerdotes, los profetas, que es más grave porque ellos conocen mejor a Dios, supuestamente, conocen su ley. Entonces, Pero sí, no tiene temor. no tenían temor de Dios, ¿no? Si tienen esa misma actitud egoísta, pues es todavía más grave, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que nos encontramos aquí, este era el panorama, ¿no? Bien, llegamos a los versículos 3 y 4 y ahora vamos a ver esas características de... Estamos en Ezequiel 34. Esas características de estos pastores, qué es lo que no estaban haciendo que deberían haber estado haciendo, ¿no? Bien, 3 y 4, ¿los quieres leer, Jaime? Con todo gusto. Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís
con su lana, y degolláis a la más gorda, pero no las apacentáis. No fortalecisteis a la débil, ni le curasteis a la enferma. No vendasteis la patiquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Vale. Entonces, ¿cuáles diríamos en base a esto que son características del mal pastor? O si lo ponemos en el otro sentido, características del buen pastor, ¿no? En base a lo que hemos leído, ¿qué rasgos tenemos aquí de...? Bueno, aquí el ejemplo que vemos sería como ya hacia la parte negativa, ¿ya? Y lo que vemos muchas veces es que gracias al saber usar la Biblia, desviamos su objetivo y en vez de querer salir adelante como comunidad, nos aprovechamos de los que asisten, de los miembros que asisten, y el pastor se enriquece de una manera exorbitante. Sería una de las características principales del mal pastor, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado la pastora Pacativa, algo así, de Colombia. ¿La pastora cómo se llama? No. Pacativa, Dejemos los Patativa, nombres algo así. de lado. Uy, una cosa horrible, su auditorios llenos, miles, millones de personas, y quieres asegurar tu estadía en el más allá, pues cómpralo aquí, dona. ¿Ya? Entre más done, más bendiciones tendrás el día que muera, el día que esté ante... ¿ya? Y claro, obviamente algo pareció como pasa acá, todos esos dineros entran a esas arcas y entran sin impuestos, sin nada, entonces son riquezas absolutamente... Se vuelve un negocio, sí. ¿no? Fijaos que justo lo que vemos en el versículo 3 le dice a los pastores: coméis, aquí dice la grosura, y os vestís de la lana, y a la engordada degolláis, ¿no? Para comerla. O sea, supuestamente estas labores estaban permitidas, ¿no? O sea, el pastor podía sustentarse de las ovejas a las que estaba cuidando, ¿no? Sacarles la leche, utilizar la lana para hacer vestido e incluso comer la carne de la oveja, ¿no? O sea, esto era algo permitido, algo propio de esa labor pastoral. Pero el problema viene a continuación. Dice: mas no apacentasteis a las ovejas. Es decir, que no es el regaño, no es porque los pastores estuvieran recibiendo un sustento de la gente a la que estaban cuidando, ese no era el problema, sino que estaban abusando de ellos y en lugar de cuidarles bien, estaban enriqueciéndose a costa de ellos. Estaban manteniendo su posición de poder a costa de oprimir a las personas que estaban supuestamente a su cargo, a la nación, ¿no? En este caso, en lugar de velar por su bienestar, ¿no? Entonces, una característica de mal pastor es esta: es que se enriquece o se aprovecha de las personas que están a su cuidado, de la congregación, de sea donde sea, por un interés personal, egoísta, ¿no? Para el beneficio propio de uno, ¿no? Esa es una característica del mal pastor. Esto es lo que Dios está denunciando aquí. Llegamos al versículo 4. ¿Cuál sería otra característica? Dice: no fortalecisteis los débiles, a las débiles. ¿Qué es fortalecer a las débiles? Eso va junto con lo siguiente, ¿no? Ni curasteis la enferma.
No vendasteis la perniquebrada. No, la perniquebrada, ni volvisteis la redil y la descarriada, ni buscasteis la perdida. Ajá. Todo eso. Ya. Entonces vemos que hay ovejas que son más débiles que otras, que pueden estar enfermas, que quizá una se ha roto una pierna, otra se ha perdido, y el pastor puede pensar, bueno, ya mi rebaño es muy grande, esta no me sirve mucho, pues allá ella, ¿no? Si se pierde, bueno, esta por una que pierda una, pues no pasa nada, ¿no? O yo qué sé, mira, esta está muy débil, está muy enferma, bueno, pues ya si se muere no me importa tanto porque ya no me es tan útil y no voy aquí a dedicar ahora mi esfuerzo por intentar recuperarla y darle más atención. Eso sería también otro concepto, ¿ya? Porque de pronto uno, así como yo me le remo, usted tengo este problema, tengo esta situación, ¿ya? Usted se toma el trabajo de escucharme y con 2, 3 palabritas casi que me desenreda. Ya, entonces puede llegar el momento de que yo esté buscando yo tenga esta ayuda, necesidad de esa cura. Ajá. Para esa enfermedad que pueda tener allí. Y no, después, o venite después, venite en 15 días, venite en un mes. Claro. No, es que estoy ocupado. Esa es una forma de aplicarlo a nosotros. Sí. Claro. Sí, exactamente. Entonces, ¿creéis que para Dios es importante que aquellos que pastorean o que tienen influencia sobre otros, como decíamos al principio, que ejercen cierta autoridad, ¿creéis que para Dios es importante que se preocupen, se encarguen también de las personas más débiles, más quizá vulnerables, que estén sufriendo más necesitadas, que estén a su cuidado? ¿Creéis que eso es importante para Dios? Sí, claro. Fijaos que Dios lo pone aquí En la como... congregación, el pastor tiene que saber cómo está, en qué situación vive. Claro. Fijaos que Dios lo pone aquí como una característica del buen pastor, ¿no? Y denuncia a estos malos pastores por no haber hecho eso, ¿no? Porque no estaban cuidando debidamente a las más débiles, ¿no? A las que estaban en mayor necesidad. Eso aplicándolo a nosotros, pues tenemos un ejemplo como el que ha puesto Jaime, ¿no? Y podemos pensar en aquellas personas que estén bajo nuestro cuidado y que, que estén pasando por algún problema, que estén sufriendo, quizás están pasando por algún luto, o están enfermas, o han perdido el trabajo, están en necesidad, ¿no? Y una característica de un buen cuidado, del buen pastor, pues sería ver cómo podemos ayudarlas, ¿no? Darles una atención más especial, ¿no? Porque están atravesando por mayores dificultades, ¿no? Entonces, en lugar de descuidarlas y ser fríos hacia ellas y distantes, pues acercarnos todavía más, ¿no? Eso es una característica del buen pastor. Darle una cosa. ¿Hasta qué punto aquí lo presenta el Señor como una característica del buen pastor? Pastor, está cuidado, está el cuidado. ¿Hasta qué punto eso es una labor de todo el mundo, una responsabilidad de todo el mundo? Yo creo que también, claro, es el cuerpo del Señor. Debe el cuerpo funcionar tiene así. Características un poco. Sí, el así cuerpo es. está compuesto por los miembros, Claro, por las partes del cuerpo. claro, así es. Es mayor responsabilidad los que tienen, la que tienen los que están dirigiendo, pero todos como cristianos somos llamados a estas labores, ¿no? De cuidarnos unos a otros, de velar por el bien de nuestros hermanos, de atender al necesitado, consolar al que sufre, orar unos por otros. Es algo que Jesús nos ha encargado a todos, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de amor, ¿no? Pero ¿hasta qué punto puede llegar si esa persona no quiere? Esa es otra, ¿no? Si esa persona después no corresponde como debe ser. De todas maneras, Uno lo tiene ya que decir no, basta ahí. Claro.
Claro. Siempre Uno puede hacer su parte y si la otra persona no se deja ayudar o rechaza o no corresponde, no. Pero Pues, como tantas cosas que creo que es importante hacer tu parte aunque el otro no haga la suya. claro. Claro. Pero a veces llega un punto en el que uno tiene que dejarlo en manos de Dios y Sí. ya está. Claro. Soltar. Pedir la sabiduría. Soltar, claro. Así es. Nosotros somos mucho más limitados que él. Claro. Entonces vemos aquí estas características del buen pastor y en el sentido contrario del mal pastor, ¿no? Y fijaos que tenemos algo más en el versículo 4, o sea, Dios les dice a los pastores que no habían atendido debidamente a las más débiles, ¿no? No habían pensado en las que estaban enfermas, no habían ido a buscar a las perdidas, y añade algo, ¿no? Dice, sino, ¿qué dice allí en la segunda parte del versículo 4? Habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Características del mal pastor. Esto lo veíamos también ayer, ¿os acordáis? En 1 de Pedro 5. Que no solamente no cuidan como deben a las ovejas, a las personas, ¿no?, que están bajo su cuidado, sino que encima les tratan mal, con dureza, con violencia, con agresividad, como dictadores, ¿no? Hay de aquellos pastores que son dictadores de la congregación. Una iglesia de mormones. Porque están fallándole a Dios, ¿no? Ajá. ¿Una iglesia de mormones? Sí. ¿Cómo que una iglesia de mormones? No hay. Iglesia mormones hay una confesión. Ajá, sí. Pero eso pasa en todas las denominaciones, Sí, hay sí. malos Viene pastores. también, Yo diría- también con la Biblia. No, sí, yo diría que el punto del respeto, bueno, yo puedo dar un ejemplo que una vez un pastor ha dicho literalmente esto, era en otro país. Nie potrebujeme experti, no necesitamos expertos, necesitamos obreros. Eso lo dijo delante de la congregación y yo lo tomé mal porque tenía la impresión que yo estaba incluido en esos. Porque ya me he dicho algo que había oído en África sobre la cuestión del dinero, ¿no? Y yo lo tomé como si estaba hablando de mí, ¿no? En todo caso, pensé que esta manera de hablar es un poco... No necesitamos expertos, necesitamos obreros. Me parece un poco... ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Necesitamos esclavos. Es demasiado, ¿no? Si dice esclavo suena más fuerte, ¿no? Sí, pero... Sí. Pero la idea es esa. La idea es esta. No necesitamos vuestras opiniones. Exacto. Necesitamos Exacto. Aquí somos ya nuestra labor. Que obedezcáis y punto. somos ya un club Bendición. de expertos y vosotros callar y seguir estando. Ven al Ellos son domingo. los únicos expertos. Sí, es eso la idea. Ayer, si os acordáis, veíamos en 1 de Pedro 5 que el apóstol le decía a los pastores que no ejercieran su labor como si fuesen los señores, ¿no? Exacto. Claro. Eso es lo que está aquí. Claro, los dictadores, como de forma dictatorial, sino que lo hicieran por medio del ejemplo, ¿no? Con humildad, siendo un ejemplo, ¿no? Eso es lo que veíamos ayer, ¿no? Y es lo mismo que tenemos aquí en la palabra de Dios ya desde la antigüedad. Vemos que Dios denuncia a los pastores, a los malos pastores, porque trataban a sus ovejas, es decir, los dirigentes trataban a las personas con excesiva dureza y violencia, ¿no? Como siendo los jefes dictadores, ¿no? En lugar de cuidarlas bien y de ser un ejemplo para ellas y de tratarlas con amor, les trataban con esa agresividad, ¿no? Y Dios denuncia esto. Ajá. Ahora, esto no significa que el pastor o los que están cuidando de otros no deban corregir, ¿no? La corrección es una característica del buen pastor, ¿no? El pastor debe también corregir a la que se está desviando o a la que ha pecado, ¿no? Debe corregirle con amor, pero también con claridad, ¿no? Y a veces debe haber cierta
severidad, ¿no?, en sus palabras, seriedad para que la persona entienda el mal, ¿no?, la gravedad del pecado, ¿no? Pero siempre debe haber también ese amor, ¿no?, que quiere restaurar a la persona, ¿no? Bien, entonces vemos aquí, estamos viendo estas características, ¿no? Bien, ¿y cuál es la consecuencia que encontramos en el versículo 5 de Que estos? andan errantes, porque no tienen pastor. Y andan errantes por falta de pastor. Si el pastor no ejerce bien sus labores, pues al final las ovejas se quedan sin pastor, ¿no? Es lo mismo que si no tuvieran pastor, ¿no? Entonces, andan errantes, dice, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Los pastores espirituales que no ejercen bien su labor provocan que aquellas personas a las que están cuidando, la congregación, acabe siendo presa del enemigo, ¿no? Acaben desviándose, incluso abandonando la fe, ¿no?, porque los pastores no han ejercido bien su labor, no han sido buenos ejemplos, no han enseñado bien la palabra de Dios, no han tratado con amor a... Seamos realistas, porque lo que ocurre es que la persona se desanima y desaparece. Entonces ahí es donde se hace presa de todo eso. Claro. Es decir, que previo a hacerse presa hay una voluntad de la persona De irse, claro. Estemos despiertos ahí. Fijaros qué responsabilidad tan importante, ¿no? Cuando uno está dirigiendo, tiene una responsabilidad muy importante ante Dios, ¿no? Y en cierto sentido todos somos responsables ante Dios, ¿no? Porque como decíamos antes, todos ejercemos influencia sobre otros. Todos tenemos personas a nuestro alrededor, ya sean hijos, sea esposa, esposo, ya sean amigos, ya sean personas que tenemos cerca, que podemos ser una buena influencia para ellos o una mala influencia. Tenemos en cierto sentido también la responsabilidad de cuidar a aquellos que no están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ante Dios, en más o menos, en un mayor grado o menor, pues todos somos responsables, ¿no? Ese momento en el que la persona se desanima, vuelvo a mis palabras, y es en el que eres presa. Muchas veces sabemos que cuando una persona se deja de congregar, estamos en ese momento, ¿no? Porque algo no le gustó. Pensemos que ese es el momento en que mucha gente dice, no hace falta que vayas a una congregación. Mientras que estás en la congregación es porque eres susceptible de poder ser guiado, de poder continuar para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Pero cuando desaparecemos de la congregación, porque a veces se dice, yo creo que se dice eso, no pasa nada por no congregarte, si tú haces esto, haces lo otro, pero no, porque dejas de ser vigilado, dejas de tú mismo, contigo mismo. Claro. Ya no es El de la guía del espíritu, porque la persona que se aleja de la congregación se ocupa en otras cosas en vez de ocuparse de Dios. Yo, mi hermana, lleva muchísimos años en su casa con la Biblia. En la congregación, si hay buenos pastores, las personas van a ser guiadas, van a ser bien alimentadas espiritualmente, corregidas. Y algo te mantiene a ti ahí, algo, aunque seas tú mismo. En mi tierra se dice algo con relación a eso, y hay muchos que dicen, yo tengo fe en Cristo, pero no en el pastor. Entonces como que me cierro a no ir o a no asistir a ningún culto,
y en parte es de pronto por malas experiencias o por malas cosas que se viven, ¿ya? O también porque es una disculpa. Es una disculpa que ellos se justifican, ¿no? Se justifican para no comprometerse. Sí, pero también hay muchas veces mirar de pronto la parte que viene como de atrás, ¿ya? Porque pero que tengamos claro que es un peligro. En algún momento puede ser difícil si usted tiene una mala experiencia, digamos, con un pastor, ¿ya? Qué sé yo, algo que se ve comúnmente en Colombia, que el pastor violó tantas mujeres, listo, usted fue víctima allí, ya usted denomina un pastor igual violador. Ya cree que son todos iguales. Entonces, y la tendencia de pronto a pensar, entonces, de pronto eso puede llegar a llevar a una persona, por lo menos, yo voy a X iglesia y sucede que en esa X iglesia, tarde o temprano me di cuenta que hacían o que me estaban llevando por un mal camino y tuve ahí la situación, entonces llego y enfrasco toda esa parte y digo no, y de pronto se comete ese error. Se enfrasca todo. Listo, usted es pastor, entonces usted está aquí. Usted está eso, entonces está acá. Usted eso, entonces de pronto eso es lo que muchas veces lleva a mucha gente, ¿no? Como a apartarse, ¿no? Como a esos extremos. Claro. Hay de todo, ¿no? Porque a veces es por estos motivos de haber recibido un mal ejemplo, una mala experiencia, ¿no? Y uno pues un poco los engloba a todos y dice, bueno, pues yo ya no quiero formar parte de ninguna congregación, ¿no? De ninguna iglesia. Y una cosa, discúlpame, que he visto aquí, una pregunta, ¿ya? ¿A Dios hay que amarlo o temerle? Las dos cosas. ¿Ya? Las dos cosas, sí. Muchas veces en los discursos que uno escucha, es más como el temor. Al temor, téngale temor. Pero no se enseña sobre su amor. Pero por acá hay un pedacito que dice que los mandamientos se resumen en dos. Amar a Dios sobre todo y cumplir su ley, y amar a tu prójimo como a sí mismo. Ahí no me está diciendo témale. Si yo lo amo, si yo hago las cosas en pro de eso, yo no tengo por qué temerle, porque tengo mi conciencia limpia. Sé que en el momento dado que llegue el juicio, voy a tener, digamos, una situación, listo, yo estuve en tu servicio, estuve ¿ya? Si yo te amé, obviamente, si yo digo vamos a Dios, no va a llegar y no, este man dejó este teléfono aquí y venga. Si yo amo a Dios, no voy a atentar contra otro. Entonces eso como que quita esa parte del temor. Claro, esto es otro tema, pero se puede entender bien cuando pensamos en la relación que los hijos tienen con sus padres, ¿no? O sea, un hijo ama a su padre y también le teme. Esto es automático porque para un hijo, sobre todo, hablamos cuando está siendo criado, ¿no? Cuando está siendo criado, un hijo tiene a su padre como autoridad. Entonces sabe que si hace algo mal, se va a llevar un castigo o una reprimenda. Entonces eso es un temor que es un temor equilibrado, no desequilibrado como un terror, ¿no? Hacia el padre, quizá porque el padre es excesivamente agresivo, ¿no? Sino un temor sano, ¿no? De que podemos hablar de respeto, ¿no? De un profundo respeto, ¿no? Y también ese temor que te frena de hacer algo que está mal, ¿no? Entonces, si eso lo trasladamos a Dios, ¿no? Como autoridad sobre nosotros y como nuestro Padre, podemos entender mejor el temor a Dios, ¿no? De esa manera, ¿no? Pero por supuesto el amor a Dios, como un buen padre quiere que su hijo, no quiere un hijo que simplemente le tema y sea como un soldado que hace todo lo que le manda, ¿no? Sino el padre quiere un hijo que le ame, ¿no? Porque el padre ama a su hijo, ¿no? Más que ninguna otra cosa, ¿no? Entonces Dios desea por encima de todo que le amemos, ¿no? Y Él nos ama de una forma inmensa, ¿no? Absoluta.
Claro. Bien, volviendo aquí a este tema de los pastores, Ezequiel 34, saltamos al versículo 10, ¿no? Vamos a leerlo. José, ¿quieres leerlo tú? Sí. Así ha dicho el Señor, yo estoy contra los pastores y voy a pedirles cuentas de mis ovejas, haré que dejen de apacentar mis ovejas y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas para que ya no les sirvan de alimento. Vale, entonces, ¿diríais que Dios va a pedir cuentas a todos los pastores? De cómo... Nos va a demandar. Claro. O sea, cuando esto podemos trasladarlo de forma general al servicio a Dios, ¿no? De cualquier tipo. Cuando estamos sirviendo al Señor, ¿creéis que Él un día nos pedirá cuentas de cómo hemos realizado nuestro servicio? ¿Cómo hemos realizado nuestra labor? Sí, ¿no? Claro. Y Dios aquí está diciendo que yo voy a pedirle cuenta a estos pastores, ¿no? De por qué han realizado tan mal su función, ¿no? Su labor. Ahora, fijaos en esta expresión que tenemos aquí, en este versículo 10, que dice, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Dios dice mis ovejas. Entonces, podríamos afirmar que la iglesia, la congregación, si lo aplicamos a nosotros, le pertenece a Dios. Es decir, que aunque podamos tener personas que nos estén dirigiendo, pastores y demás, en el fondo las ovejas son de Dios. Dios es nuestro pastor, ¿no? Ajá. Que nos pastorea a través de otras personas, pero la iglesia no es de esas personas, no es de los pastores que nosotros vemos en la congregación, sino que es del propio Dios. Ajá. Fijaos que Él dice mis ovejas, y esto lo va a repetir en todo el capítulo. Vemos que Dios se refiere a las personas de esa manera, mis ovejas, ¿no? Mi rebaño. Ahora llegamos, para terminar con este comentario de Ezequiel 34, llegamos a el versículo, fijaos como dice el versículo siguiente, el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ajá. Y si llegamos, saltamos al versículo 10, porque en todos estos versículos a continuación está hablando de lo mismo, ¿no? Vamos a saltar al 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Entonces, Dios, en base a lo mal que lo estaban haciendo los pastores, ¿no? Dios denuncia su mal trabajo, su egoísmo, su violencia, el mal servicio que estaban dando, y Dios dice que Él iba a hacer algo. ¿Qué es lo que dice que va a hacer? Que Él mismo las iba a apacentar. Que Él mismo iba a venir para pastorearlas personalmente. O sea, Dios estaba diciendo, por medio del profeta Ezequiel, yo mismo voy a ir personalmente y voy a ser el pastor de esas ovejas. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Dios hizo esto? Cuando mandó al Señor Jesús. Cuando estuvo aquí Jesús. Su Hijo. Ajá. A ver, pero las ovejas a las que él se refiere son en este caso, son las personas que le buscan. Ajá. Y entonces que las personas que le buscan, que en fin, entonces él las apacentará y las cuidará. Cuando Dios habla de sus ovejas, Él habla de su pueblo. De su pueblo. Entonces, su pueblo. el profeta Ezequiel vivió antes de que Jesús naciera, ¿no? Entonces Dios está hablando de la nación de Israel, ¿no? Y de forma más concreta también de Judá, ¿no? Porque
El profeta Ezequiel vivió en la época en la que Judá aún seguía en pie, pero fue finalmente destruida por el imperio babilónico. Pero la parte del norte, que se llamaba Israel, la parte del norte, pues ya había sido destruida por el imperio asirio. Pero en sí sus ovejas pues es el pueblo que es su sigue. Pueblo. Es el pueblo que le sigue. Claro. Y que no todas van a ser sus ovejas. Claro. Los que son rebeldes y que no quieren, pues no son sus ovejas. Claro. En esta época el pueblo de Dios, al que Dios llama sus ovejas, exacto, se había corrompido. Pero aquí no está diferenciando nada, ¿eh? Sí, hasta el extremo. Dios seguía llamándole sus ovejas, ¿no? Pero finalmente lo que va a suceder por medio de Jesús, ¿no?, es que el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, no somos una nación en concreto, como era en su época la nación de Israel, sino que ahora somos personas de todas las naciones que hemos respondido al llamado de Jesús, que le estamos siguiendo. Esos son a los que Dios considera su pueblo, ¿no? Y son sus ovejas. Bien, hacemos un salto y vamos a terminar con esto al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos ahora a las palabras de Jesús. Vemos que por medio del profeta Ezequiel, Dios dice que Él mismo acudiría a apacentar, a pastorear a sus ovejas, ¿no?, a su pueblo. El Señor Jesús. Y ahora llegamos a las palabras del Señor Jesús, unos cuantos siglos después, y fijaos cómo tenemos aquí en este capítulo 10 de Juan, en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ajá. Vamos a seguir un poco más. Versículo 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y se las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ajá. ¿El 14? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y en el 15 dice, y pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Entonces, vemos que eso que Dios había anunciado de que Él mismo vendría a pastorear a sus ovejas, es lo que Jesús está diciendo aquí. Se cumple en Él. Yo soy el buen pastor. Y fíjate cómo Él también habla de aquellos que lo hacen por dinero. Dice el asalariado, ¿no? Dice que no le importan las ovejas. Venga, y el versículo 13. 16 también es muy diciente. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo de guiar. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Exactamente. Claro. Que va como... Sí, la respuesta a lo que ella decía. Claro. Que va como entonces, muy acorde a... Todas esas características del buen pastor las vamos a ver en la persona de Jesús. Jesús se nos presenta como ese buen pastor que viene a guiarnos, a darnos el alimento espiritual, a corregirnos, a prestar especial atención sobre las débiles, sobre los que podamos estar enfermos, sufriendo o necesitados. Todos esos rasgos del buen pastor los vemos en la persona de Jesús. Lo tenemos así cuando leemos el Evangelio, cuando vemos su trato con los discípulos, ¿no? Y lo seguimos viendo en Él, en la relación que podamos desarrollar con Él en el día de hoy, ¿no? Esa relación espiritual, podemos recibir de Él ese buen pastoreo que necesitamos, ¿no? Ahora, estaríamos de acuerdo entonces en que, ahora en nuestros tiempos, ¿no?, aquellos que son
designados por el propio Jesús como pastores, ya sea el pastor de la congregación como aquellas otras personas que ejerzan algún tipo de labor pastoral sobre otros, ¿no? Estamos de acuerdo en que los pastores deben de hacerlo representando bien a Jesús como nuestro modelo de pastor. Amén. Sí, ¿no? Claro. Sí. Entonces, un buen pastor va a ser aquel que represente bien a Jesús, que cuide de las ovejas, no que se aproveche de ellas, ¿no?, de una forma egoísta, sino que las cuide bien, que las ame, que las guíe, que les dé la palabra de Dios, que las corrija, que se preocupe por las más necesitadas, por las débiles, en lugar de funcionar como dictador, con violencia. O ignorar. Ajá. Descuidarlas totalmente, ellas, pasar de ellas. Entonces tenemos una idea más nítida de lo que es un buen pastor y un mal pastor, ¿no? Y que eso un poco estamos llamados a ello todos. Exactamente. En África he oído yo que hay iglesias sin cabeza. Eso significa que no hay sabiduría. Y cuando no hay sabiduría, pues ya muchos problemas. Ajá. Y fijaos que en este ejemplo de Jesús como nuestro pastor, Él dice que Él ama tanto a sus ovejas que pone su vida por ellas, ¿no? Que entrega su vida, da la vida por ellas, ¿no? Así como lo hizo Él. Lo hizo de forma literal en la cruz, ¿no? En la cruz. Claro. Entonces, todo buen pastor debe estar dispuesto a dar la vida por aquellos a los que está cuidando. Amén. Quizá no tenga un día o nunca tenga que dar la vida literalmente, ¿no? Porque no esté en esa situación en la que tenga realmente que dar la vida, o quizás sí, ¿no? En algunos países esto se da, ¿no? Pero sí que puede dar la vida en el sentido de pues entregarse por el bien de las personas a las que está cuidando. Claro, exactamente, ¿no? Bien, pues terminamos con estas palabras de Jesús que tenemos también en el capítulo 10. Avanzamos un poquito más, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Llegamos al versículo 27 al 30. ¿Vale, Sila? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy el Padre. No, yo soy el Padre. Yo y el Padre uno somos. Bien, pues lo dejamos aquí. Amén.